Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias por la sintonía. Creo que me corresponde empezar el programa haciendo un alto y pidiendo de repente una oración por el alma de un hombre que sin duda alguna ha trabajado por el país, desde su pueblo, desde su región, desde su actividad. Lo he conocido, ha sido amigo mío, hemos trabajado en Pando en algún momento, como parte de la asamblea, en ese momento el parlamento, y ha fallecido hace algunas horas nada más. Roger Pinto, lo conocí yo como gobernador del departamento de Pando, lo conocí como colega mío en el parlamento, un hombre muy interesante que luego vivió una difícil historia en confrontación con el actual gobierno y tuvo que partir de nuestro país casi escondido. Vivió durante mucho tiempo en la Embajada del Brasil, recordemos, y luego finalmente se fue como asilado al país vecino. Allá murió manejando una avioneta en un accidente. Murió hace pocas horas, por eso es que pido una oración por el alma de este hombre, por la familia que deja y una reflexión en general, ¿no? Para que nos demos cuenta de que la vida es un minuto. A veces nos peleamos, a veces hacemos la vida imposible a un ser humano y no nos damos cuenta que en algún momento va a partir igual nosotros. Creo que es muy importante hacer una reflexión sobre eso y que la vida no es política, la vida no es poder, la vida no es dinero, la vida es esa interacción que tenemos con los seres humanos que nos hacen más grandes o que nos enseñan algo positivo o a veces creemos negativo, pero no es así. De esa manera inicio el programa con mucho pesar, pero con el reconocimiento que se debe hacer a alguien que ha partido. Por otra parte, saludo y agradezco mucho al Instituto Nacional de Estadísticas que nos ha hecho llegar, su director general, nos ha hecho llegar este material con importantes datos que para un programa como este son fundamentales. Nosotros siempre anclamos nuestro análisis en las estadísticas, anclamos nuestro análisis en los porcentajes que nos dan, en fin, y esto es importante porque nos llega con indicadores demográficos, con datos de remuneración, de empleo, agropecuarios, en fin, que agradezco mucho. Hay hasta de turismo en un excelente material, un papel couché de lujo. Ya iremos mostrando estos datos. Gracias de nuevo a Pereira Stambuk, que él es el director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, a Luis Pereira. Ojalá lo podamos tener en algún momento en el programa. Bueno, ahora sí, cambio de tema finalmente. Vamos a aterrizar en la región, al más puro estilo del vicepresidente de Estados Unidos que está en su avión yendo por una y por otra región. Nosotros vamos a hacer lo mismo el día de hoy con nuestros analistas. Doy la más cordial bienvenida a Álvaro del Pozo, analista internacional, abogado y diplomático. ¿Cómo está usted? Gusto de verlo. Verónica, un gusto estar otra vez en tu programa, compartir con Franklin y hacer mías tus palabras del senador Pinto, todas nuestras condolencias a la familia Pinto y bueno, casualmente el senador Pinto cuando se instala en la Embajada del Brasil, obviamente da lugar a un asilo diplomático en su primera solicitud y a lo largo de sus últimos tiempos ha sido siempre un estudio de caso para el asilo diplomático, porque finalmente el gobierno no le concedió el salvoconducto y tuvo que salir de una manera irregular, digamos, pero es un estudio de caso para el asilo diplomático justamente en la universidad por lo menos. Imagínate, ha dejado entonces una enseñanza, un aprendizaje, tú lo aplicas como un ejemplo cuando das tus clases. Que estudio en el caso Pinto en cuanto al asilo diplomático. Ay, mira. Bueno, sí la pasó muy mal Pinto durante mucho tiempo. ¿Quién quiere estar metido en una embajada? Bueno, de la misma manera, la más cordial bienvenida, politólogo, analista también, catedrático universitario Franklin Pareja. ¿Cómo estás, Franklin? Berito, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un cordial saludo a Álvaro. También quisiera expresar mis condolencias por Roger Pinto, un político muy joven, o mejor dicho, que se inició muy joven en Pando, muy próximo a Leopoldo Fernández. Claro que sí, su mano derecha. Junto con Chiquitín Becerra, Correcto. Los hermanos Bravo, en fin. Un hombre muy querido en Pando, independientemente de su filiación política. En Pando lo quieren bastante, claro sí, a Roger Pinto. La forma en que murió, muy trágica, la forma en que fugó del país, realmente rocambolesca, pero en fin,
así son las cosas en la vida. Lamentablemente falleció y bueno, toda nuestra solidaridad con su familia. Con su familia. Yo tengo una anécdota linda con él, porque recuerdo que apenas llegué al aeropuerto de Pando, él me estaba esperando, era yo parlamentaria en esa época, me estaba esperando con su equipo, me puso una movilidad a disposición de la gobernación y me dijo, mi chofer la va a llevar a un lugar y usted no va a poder creer. Y me llevó a un lugar que era un mercado. Cuando llego al mercado, era un mercado lleno de collas. Y las señoras, porque ahí el Pando pues no me conocía a nadie, pero llego al mercado y todas las comadres me saludaron, me recibieron y me dijeron, bueno, pues me dijeron, si hemos hecho crecer Santa Cruz, ahora estamos viniendo aquí a hacer crecer Pando. Y es lo primero que él me hizo visitar, un poco para que me sienta en la familia, en un lugar, y me quedé impresionada del afecto que le tenían y todo. Creo que hemos sufrido un poco esa vía crucis que él ha vivido como ser humano, más allá de estar de acuerdo en su postura o no, de estar de un lado o del otro, como ser humano, y ahí me quiero quedar. Bueno, estamos nosotros hoy día con la intención de poder reflexionar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela está cada vez con dificultades mayores y lo último que ha llamado poderosamente la atención ha sido la amenaza que ha hecho Donald Trump de tener que de repente usar una opción militar, así lo denominó. Vamos a ver la nota, por favor, y luego inmediatamente hacemos la reflexión del tema. Alarmante declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Amenaza a Venezuela y su gobierno con una acción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy lejanos. Venezuela no está muy lejos. Venezuela responde de inmediato. Esto es un acto de locura, pues. Esto es un acto ya de supremo extremismo. Hay una élite extremista que gobierna los Estados Unidos. Es la más grave amenaza jamás proferida contra la soberanía y la independencia de la patria de Bolívar, de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas afirma que la amenaza de Trump es una muestra de la injerencia de Washington en Venezuela y su apoyo a los grupos opositores. Obviamente, si desde el imperio norteamericano se están dando estas declaraciones es porque hay decisiones políticas de injerencia que tienen eco en los factores de la política interna y por eso se sienten apoyados estos factores minoritarios que apuestan a la violencia en el entendido o bajo el supuesto de que desde el norte tienen, digamos, luz verde para sus aventuras. Estados Unidos no es el único que ha manifestado su apoyo a la oposición. Perú también lo ha hecho. Expulsó de su territorio al embajador de Venezuela en Lima en protesta contra lo que considera la ruptura del orden democrático en Venezuela. Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. La Cancillería de Venezuela, mediante un comunicado, rechaza la medida y en represalia le ha dado 5 días al encargado de negocios peruano en Caracas para que abandone el país. Denuncia la interferencia de Perú en Venezuela y asegura que el presidente peruano se ha convertido en su enemigo. De un ataque terrorista. Mientras, en Venezuela continúa la lucha contra la violencia. Han sido capturados en Caracas los líderes del ataque del domingo pasado contra la base militar Fuerte Paramacay en el estado de Carabobo. El ministro de Defensa considera la captura un duro golpe a lo que considera terrorismo fascista de la derecha venezolana en los últimos meses. De verdad que a veces me siento que nos están tratando como si fuéramos a Afganistán, no sé, ¿no? Si les vamos a mandar tropas y cuidado, esto ya está fuera de tiempo, fuera de estilo, ¿o no, Álvaro? Sí, yo creo que hay que contextualizarlo en la manera de ser del presidente Trump, ¿no? Ya nada nos causa sorpresa, especialmente en su visión de las relaciones en el mundo, ¿verdad? De su política exterior. Es un presidente que sobre todo dice lo que ese momento piensa, no lo analiza, no tiene filtros. Por lo tanto, eso muchas veces puede gustar a un cierto público,
pero en la mayoría de los casos se suelen cometer errores. Y en este creo que deberíamos reconocer que ha sido un error esta manifestación de que la opción militar no es descartable, porque obviamente, o sea... Pero y yo te pregunto, aterrizando realmente, ¿se puede? O sea, ¿pueden todo los se americanos puede, todo se mandar? puede, pero obviamente eso tiene una factura y un costo terrible. Y yo creo que no lo ha dicho pensando en la esfera de la realidad. Yo creo que lo ha dicho simplemente, como lo decía al principio, como una reacción hormonal. El vicepresidente ha ido matizando ahora en su visita en Latinoamérica sobre estas declaraciones. Evidentemente no ha querido desmentir al presidente, pero ha sido mucho más claro que todos queremos una solución pacífica en Venezuela. Sin embargo, este tipo de declaraciones le hacen un favor al régimen de Maduro. Por supuesto. Porque toda la región, incluso los gobiernos que han venido manifestando su contrariedad con el régimen venezolano, han manifestado su rechazo a estas declaraciones. Por lo tanto, creo que más bien la unidad de la comunidad internacional debería ir enfrascada en una sola línea. La salida de Venezuela tiene que ser pacífica, tiene que ser democrática, es decir, se tiene que restablecer los mínimos de una democracia como todos aspiramos en Venezuela. Sin embargo, la ONU tiene algunas medidas que se podrían utilizar en casos como estos. Una de esas podría ser una presencia militar. ¿De cascos azules? Sí, algo así, ¿no? No, yo lo descarto, por lo menos en este momento, pese a la crisis y todo lo profundamente desestructurado que está el Estado venezolano, descarto en este momento una medida de esa naturaleza. Ni desde la ONU, porque una cosa es el Estado americano y la OEA no tiene absolutamente perdón. ninguna instancia que tutele tropas militares. Eso solamente tiene la ONU. La ONU, sí. Perdón, la OEA no tiene eso solamente tiene la ONU y a través de los mecanismos también que se activa en el Consejo de Seguridad. Imposible. No, imposible no. Porque Venezuela está mal y puede estar peor, así que vamos a ser cautos, vamos a ser responsables con lo que decimos, pero en política nada es imposible, Verónica, ¿no? Lo que sí, yo coincido en algunos elementos que ha tocado muy bien Álvaro. Este hombre tiene una incontinencia verbal, Trump. Entonces es como ese refrán de Cantinflas, ¿no? No me ayude, compadre, que es peor. Porque cuando habla, en vez de ayudar, lo que hace es profundizar los problemas. Se puede hasta fortalecer. Claro, Maduro. Y esa oposición seguramente se debe agarrar, debe estar con el Jesús en la boca cada que habla Trump, porque les envía un botellón de oxígeno a Maduro, y Maduro debe provocar, hace todo lo posible por provocar precisamente las expresiones de Trump. Ajá. Si tú te pones a ver, ahí salen unos dislates como que nosotros estamos haciendo ejercicios militares en todo Venezuela, esperando cualquier acción. ¿Eso qué está haciendo? Tú sabes que el presupuesto militar de Estados Unidos es mayor que todos los estados americanos juntos, latinoamericanos, Canadá y México. Imagínate. E inclusive te podría decir que inclusive la OTAN más está dentro y el presupuesto norteamericano sigue siendo mayor. O sea, no hay ni la más mínima probabilidad de encontrar un equilibrio de poder en términos bélicos. Por eso te digo, lo que habla Trump con respecto a Venezuela es lo de menos. Lo que nos debería preocupar es lo que habla Trump tensionando la península de Corea, por ejemplo. Eso es problemático, porque ahí tienes otro Trump, un Trump asiático, ¿no? Que también tiene una incontinencia verbal, pero además todos los días anda haciendo ejercicios y pruebas militares. Y yo te digo, lo que parecía en su momento muy lejano, hoy por hoy ya no está descartado. Hay analistas militares que están empezando a manejar la hipótesis de que algo que ya se había descartado, ¿no? Una probable confrontación nuclear, porque ya no son pues guerras convencionales, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se han agarrado a tiros, se han agarrado a bombazos, con infantería, con ejército y con fuerza aérea. No, ahora entra la tecnología militar, y si una tercera guerra mundial podría ser desastrosa para todo el mundo. Por lo tanto, para cerrar esta primera parte, cada que habla Trump lo que hace es ayudarle a Maduro. Y obviamente que eso no puede recibir el respaldo absolutamente de nada. Por principio nosotros nunca podemos apoyar una acción de esa naturaleza. Ese muro que, por ejemplo, quiere construir Trump
México es un muro contra Latinoamérica, no es contra México. Claro que sí. Y esta acción de intervencionismo bélica que está hablando no es contra Venezuela, es contra todos los países latinoamericanos e inclusive contra todos los países que tienen inferioridad en estos temas. Entonces, habla Trump y lo único que hace es darle un gran espaldarazo a Maduro. Desafortunadamente vemos que aquí también han habido reacciones. El ministro Martínez espera que Brennan aclare lo dicho sobre Bolivia y Venezuela o van a quedar en evidencia las injerencias de Estados Unidos, dice. Estados Unidos está metiendo la nariz. Interesante porque hasta antes de Trump parecía que Latinoamérica no era importante para los Estados Unidos. Tenían puestos sus ojos en Asia y en otros lugares. A la presencia de Trump, de nuevo, ¿qué pasa? América de nuevo está en la agenda de los Estados Unidos. Hay procedimientos en la diplomacia que varían mucho de los procedimientos legales. Aquí hay hombres de derecho que saben y marcan la diferencia de estos procedimientos que no tienen plazos perennes, pero que está sujeto a la evaluación y al cumplimiento, mucho más si es de un diplomático, al cumplimiento de palabra de ese compromiso. Dos cosas podemos colegir: o hay incomodidad o dificultades de no poder construir por escrito esta petición del gobierno boliviano, de nuestro gobierno, para la retractación, que puede ser un reconocimiento tácito de que sí hubo en esas expresiones injerencia. Y me preocuparía más si esto genera una dilación y no hay una respuesta, o la respuesta es más prolongada, de que no solamente estamos anticipando de que hay intenciones o ya está consumada la injerencia, sino también, y vinculo a las otras declaraciones, ojalá no estemos en el camino, en la ruta que está Venezuela. Y ahí estaríamos hablando con mayor preocupación de un otro concepto, que es la intervención. Estamos develando a partir de estas preocupaciones y de esta combinatoria una retractación, desnudando de que sí hay injerencia en nuestro país. Hay otras intenciones por parte de la embajada norteamericana en nuestro país. Solamente ellos podrán responder, porque esa responsabilidad de respuesta está bajo la responsabilidad. Primero agotaremos su compromiso y después evaluará nuestro gobierno en términos de legitimidad, de soberanía, una decisión. Ahí lo teníamos, a Neco Martínez, ministro de la Presidencia, que ¿hay injerencia de Estados Unidos? ¿Se siguen metiendo? Yo me pregunto, ¿estamos en la agenda de los norteamericanos? A ver, es quizá un poco pretencioso decir que ya estamos en la agenda, porque creo que Estados Unidos, y especialmente con el presidente Trump, Latinoamérica está todavía muy rezagada, salvo Venezuela, que es un tema que obviamente molesta al mundo, interesa ¿no? a todo el mundo, etcétera, y todos los gobiernos en los que han tenido ya encuentros con el presidente Trump le han manifestado esta preocupación. Pero no nos debería llevar a esa conclusión, a la conclusión de que ya somos parte de la agenda. Sin embargo, en este caso muy concreto del ministro de la Presidencia, tenemos que ser un poquito más cautelosos a la hora de ejercer algunas instancias diplomáticas. Obviamente, cuando un ABC de los diplomáticos es la no declaración sobre asuntos internos, ¿verdad? La no intervención en política interna, la podemos ver de cualquier manera. Y en este caso el gobierno creo que ha querido forzar esa figura a esas declaraciones del encargado de negocios, que se ha referido sobre todo a Venezuela, y en la última parte de su declaración dijo: espero que nunca Bolivia pase lo mismo, ¿verdad? Camino, sí. Él ha sido convocado a Palacios, entrevistado con el ministro de la Presidencia, ha estado en primera instancia con la viceministra Palomeque, y le han pedido una explicación por escrito. Sin embargo, al salir de la conferencia, de esta reunión, ya la embajada americana había preparado una declaración, digamos, donde se explicaba que en ningún caso tenía la intención de entrometerse en los asuntos internos de Bolivia, y que en ningún caso tampoco había nombrado al presidente Evo Morales. Creo que ahí se debería dejar el tema, porque no da más, es decir, es como buscar
forzar a una figura, y creo que hoy en día las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia son casi inexistentes. Por lo tanto, creo que más bien deberíamos apuntar ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Bolivia, y tratar de una vez por todas reconducir estas relaciones, reinventarlas, reanimarlas, Sí, claro. porque tarde o temprano nos tenemos que sentar también con Estados Unidos, Con todos. porque es la primera potencia del mundo y necesitamos hablar con la primera potencia del mundo, porque necesitamos tener finalmente una política exterior mucho más sólida Sin duda. como Bolivia. Salvo que decidamos seguir pasando de ese imperio al otro imperio asiático, que cada día está más gente acá en nuestro país. Veo cada vez más gente de China acá en Bolivia y eso me sorprende. O sea, pasar de un imperio al otro no me parece muy positivo. Que se diga tu opinión, por favor. Mira, Estados Unidos tiene una vocación injerencista. Sin duda. O sea, siempre mete sus narices donde nadie le llama. Sí, pues. Por lo tanto, sus narices están en mayor o menor medida adentro, pero están. Pero están. Así que nunca ha dejado de ejercer acciones de injerencia en todo el mundo. Ese es Estados O sea, Unidos. ¿es verdad eso que dice Es el gobierno? verdad, es absolutamente Estaban metidos, cierto. les están Es mandando cierto. instrucciones. les Eso están- no es un verdad. cuento, no es un cuento eso. Eso realmente existe. Sucede. Ujú. Ahora, llevar eso a una hipótesis desproporcionada, ¿no? Que Estados Unidos está en alguna medida presente, o por lo menos hace monitoreo de todo, eso es real. Eso no solamente pero hace Estados Unidos, eso también lo hace China, eso lo hace Japón, eso hace muy bien Rusia. Hoy en día Rusia está jugando en las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas, y por eso el mundo ahora tiene Estados Unidos, Rusia y China, que son nuevamente son tres ejes que se han creado, donde naturalmente China y Rusia van de la mano y entonces el contrapeso es Estados Unidos. Esto dejó de ser un mundo unipolar, Sin duda. ¿no? Ahora hay tres que están ahí en cierta medida regentando. Pero pensar que hay una conspiración sofisticada detrás de esto, que está en pos de sacar a los gobiernos progresistas, eso no es así. O hacernos vivir lo mismo que Venezuela Claro. está viviendo, ¿no? Entonces, claro, la memoria fresca nos hace ver que Estados Unidos ha tenido una fuerte intervención, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, y se han instaurado pues dictaduras que recién han terminado hasta la década de los 80 en toda Latinoamérica, sino que ha sido Stroessner, Pinochet, Banzer, Videla, Somoza, Noriega, un rosario de dictadores. Y cuando esto ya llegó Amparados a su por fin, Norteamérica. cuando era insostenible las dictaduras, entonces volvimos a las democracias, ¿no? ¿Tuvo algo que ver el imperio en esto? Absolutamente. Entonces, esto no es hacerle un juego a los progres, ni a los pseudosocialistas de hoy en día, ni tampoco a los liberales. Esta es una realidad. Como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal está la realidad. Pero en el juego de la geopolítica hay cosas que le interesan y hay cosas que se rentabilizan. Rentabilizar el imperio es muy importante para los gobiernos ineptos, y muchos gobiernos progresistas de la región, su ineptitud, su mala gestión, simplemente agarran, dicen, el imperio El está detrás de justificativo esto, más ¿no? cómodo. No hago buena gestión, el imperio está detrás de esto. Cae el petróleo, el imperio está detrás de esto, ¿no? Empiezo a perder adhesión de mi población porque no estoy haciendo las cosas bien, no estoy respetando mi marco normativo, el imperio está detrás de esto. Entonces, el imperio es pues muy funcional, es una maravilla. Por eso yo te digo, por eso te digo, cuando habla Trump, Maduro celebra, ¿no? Claro. Y obviamente los gobiernos progresistas de hoy en día están felices con todo lo que habla Trump, porque les está dando el discurso ideal para en alguna medida camuflar su ineptitud. Entonces, este es un juego de poder global. Estados Unidos siempre ha jugado en las grandes ligas y lo va a seguir haciendo. Y quiero decirte que el presidente en Estados Unidos no es el hombre más poderoso en Estados Unidos. Sí, claro. Es parte de un sistema de poder global, al igual que están jugando otras naciones. Así que, rápidamente, ¿Estados Unidos tiene las narices metidas en el mundo? Sí, las tiene. No es un cuento, es una realidad. ¿Eso es la causa de la debacle y de las malas gestiones de estos gobiernos progresistas? No, en cierta medida, gran parte de su ineptitud, más bien se la transfieren a este cucu. Es como en alguna medida, Álvaro, recuerda que
Bin Laden, ¿no? Bin Laden para Estados Unidos era súper funcional. Mientras Claro, estaba vivo claro. Bin Laden, ellos en todo el mundo estaban con tropas interviniendo. ¿Por qué? Porque estaba Bin Laden por algún lugar. exacto. Cuando murió Bin Laden, se le acabó el negocio a Estados Unidos, y quiero decirte que fue el peor negocio, con todo el dolor de su alma. Parece que lo mataron, nunca apareció realmente el cadáver. Claro, Dice pero ya que lo dejaron de botaron tener en el ese mar, comodín, ¿no? pero Que era dejaron de tener ese comodín que era muy funcional para su justificativo política para todo. intervencionista. Bueno, una cosa es que ellos estén siempre metidos, otra cosa es que se justifique por su presencia, otra cosa es que metan la pata hasta el fondo y que hasta fortalezcan gobiernos que están verdaderamente, o el gobierno de Maduro que está verdaderamente en decadencia absoluta. Permítame hacer una muy breve pausa, la próxima media hora vamos a hablar también de la Argentina, vamos a hablar de la visita del vicepresidente norteamericano a la Argentina, de las primarias argentinas y las sorpresas que se han dado. Me gustaría hasta hablar de cómo Macri ha dicho que Cristina Kirchner tiene un problema psicológico, pero tal vez eso lo dejo para el viernes. Espéranos, por favor.